El presidente Mauricio Macri ha lanzado una gran convocatoria para acordar reformas económicas y también políticas. El presidente va a invitar a gobernadores, a sindicalistas, a legisladores, a distintos representantes y actores sociales en busca de un gran acuerdo. Eso es lo que se ha dado a conocer. En ese sentido queríamos concentrarnos un poquito en las reformas económicas que podrían darse o que deberían darse según algunos especialistas. Y lo llamamos a Nadine Argañarás, que es economista, que es un economista que se especializa en materia tributaria y que hasta no hace mucho tiempo estuvo trabajando en el Ministerio de Hacienda de la Nación, puntualmente sobre las reformas tributarias. Nadine, buen día. Guillermo López lo saluda. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Nadine, la primera pregunta es esto, ¿no? ¿Llegó el momento de hacer esas reformas de que hace tanto tiempo se vienen reclamando? Así es, creo que hoy Argentina tiene una nueva oportunidad de transformar una reactivación económica en crecimiento económico sostenido, pero para eso hay que hacer reformas, hay que desandar el camino transitado en los últimos años, y bueno, creo que hoy una gran reforma que está en el Senado, un proyecto de ley, es el de responsabilidad fiscal, que busca que tanto a nivel nacional como provincial vaya disminuyendo gradualmente lo que sería el peso del gasto público en la economía. O sea, para que la gente lo entienda, es imposible bajar el gasto de 100 pesos a 80, ¿sí? El gasto tiene que seguir subiendo en línea con inflación para que no pierda poder adquisitivo, por ejemplo un sueldo estatal, por ejemplo una jubilación, pero en la medida que la economía crezca un 3%, por ejemplo, el gasto va perdiendo participación en el tamaño de la economía. El peso relativo de ese... El peso relativo. Y eso es clave porque eso es el espacio fiscal genuino que te permite bajar el déficit, que sigue siendo muy alto, el desequilibrio entre ingreso y egreso del Estado, y por otro lado te permite empezar a bajar la carga tributaria. Es necesario hacerlo porque hoy la mitad de lo que pagamos por una gaseosa son impuestos. El 44% de lo que pagamos por un alimento son impuestos. Y así te puedo dar varios ejemplos que están en ese nivel. Claramente hay que bajar la presión tributaria en Argentina, pero para bajarla necesitas bajar el peso del gasto. Entonces, esa reforma de responsabilidad fiscal para mí es muy significativa, sumada al proyecto de reforma tributaria nacional que el gobierno envía al Congreso durante los próximos días, próximos meses. O sea que deberían ir en paralelo una reforma de impuestos, una reforma tributaria con esta reforma fiscal tanto a nivel nacional como provincial. Mínimamente, o sea, la reforma tributaria es nacional. Sí. Por ende hay que acordar, digamos, yo desde el 2015 vengo pregonando la necesidad en Argentina de un acuerdo para definir el camino de todo esto, digamos, y cumplirlo. O sea, habría que sumar también una reforma tributaria provincial, que eso hay que hacerlo bajo un acuerdo, porque la nación no tiene potestad sobre las provincias, y también creo que había que ya empezar a definir de manera simultánea también la coparticipación de impuestos o la distribución de impuestos en Argentina. ¿Y se puede hacer eso, Nadine, o es algo utópico? Se puede hacer, sí, todo se puede hacer. Por supuesto que reformar la coparticipación no es sencillo porque es un juego de suma cero. O sea, si uno lo piensa, bueno, mañana vos que tenés menos te doy más, otro tiene que tener menos. También hay que hacerlo dentro de la gradualidad, a mi criterio. Pero bueno, creo que es la gran oportunidad para discutir simultáneamente todos estos aspectos, definir un camino y cumplirlo, porque de esa manera vamos a generar previsibilidad y además vamos a generar este espacio fiscal que para mí es vital. Sin espacio fiscal, sin baja de precio del gasto público,
y va a ser muy difícil bajar los impuestos o reducir el peso del déficit. Ayer le preguntaron justamente de esto que estaba hablando a Macri durante la conferencia de prensa y él dijo que el país se seguiría endeudando hasta tanto no bajase el déficit fiscal, porque la mayor parte de ese déficit era ayuda a los sectores más vulnerables. En ese sentido, Nadine, ¿por dónde empezarías vos, además de esta reforma fiscal, esta posibilidad de que todos se comprometan a mejorar los recursos? ¿Por dónde empezarías si te tocara determinar la política económica? ¿Bajar subsidios a la energía? ¿Cuál sería? El gobierno viene bajando subsidios económicos, básicamente a la energía, y creo que es dentro del gasto público uno de los gastos que tiene moderada flexibilidad a la baja, y lo viene haciéndose este año. Los subsidios económicos están disminuyendo un 13% respecto al año pasado. Imagínate sin considerar la inflación. Pero cuando consideras la inflación es mucho más significativa la caída. Pero bueno, además de ese camino, que creo que hay que continuarlo de manera racional, de manera equitativa, porque no puede ser, digamos, que un habitante de Córdoba o de otra provincia pague mucho más por el transporte que un habitante de Buenos Aires. Esas inequidades no pueden sostenerse, ¿sí? Entonces, va a ser muy trabajoso si se quiere discutir todo, pero creo que es una enorme oportunidad para definir un camino y dejar de estar parche tras parche tras parche, que claramente no nos llevan a nada los parches. Tenés el parche del conurbano, bueno, sí. Hay que ver qué se hace con eso, bueno, y así vas teniendo un montón de cuestiones que te limitan la posibilidad de definir un camino de largo plazo que sea cumplible. Está bien, es el momento de reformas estructurales. Para mí sí, para mí es un gran momento, y bueno, si no hacemos las reformas y nos endulzamos con el endeudamiento, en algún momento vamos a volver a caer en una recesión económica, porque en algún momento la economía va a dejar de traccionarse porque no va a ser competitiva, ¿sí? Entonces, hoy la tentación del endeudamiento no debe llevarte a no hacer la reforma. Si hacer las reformas, tenés la chance de depender cada vez menos del endeudamiento, porque vas bajando tu déficit, y además generar condiciones de mayor competitividad de la economía. Hacerlo más sustentable al crecimiento. Nadine, la última cuestión. No se cumplieron las metas de inflación este año, las metas que había propuesto el Banco Central de la República Argentina. Tu previsión sobre esta variable, que es clave también en todo esto de lo que estás hablando, ¿qué puede llegar a pasar con la inflación en los próximos meses? ¿Va a seguir tendiendo a una baja muy leve, o vos pensás que, como dice el gobierno, el año que viene esa variable va a estar en alrededor del 12-15%? Para mí es de muy difícil cumplimiento esa meta del año que viene. Para mí es importante que la inflación no tiene señales de subir, no te da signo de que puede subir, y por otro lado va bajando, digamos. Lo que nos estamos dando cuenta es que es muy difícil bajar la inflación núcleo, que es la inflación sin subsidios, sin los servicios públicos, sin los bienes estacionales. Es la inflación, digamos, básicamente generada por la política monetaria, por los pesos que vos emitís sobre la economía. Entonces, el Banco Central luchando solo contra la inflación, y bueno, es una cosa. Ahora, si el gobierno colabora bajando el déficit fiscal y dándole presión al central para el financiamiento, para la compra de dólares que el gobierno toma de deuda, hay chance de que la inflación empiece a consolidar su baja, ¿sí? Pero que la inflación va a seguir bajando. Veo por ahora de difícil cumplimiento que baje al nivel de la meta 10 más menos 2. Exactamente. Bueno, habrá que ver cómo se suceden las cosas, sobre todo después de esta convocatoria para unas posibles reformas acordadas, ¿no? Habrá que ver si eso se cumple o no se cumple. Exactamente. Eso también. Exactamente. Hay que ver qué se quiere discutir, sí, y qué se quiere
cómo se lo quiere hacer, digamos. Sí. Gracias por el contacto con Radio Shopping. No, a vos, buen día. Que tengas buen día, Nadine Argañarás, el titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, del IARAF, economista y ex subsecretario de Desarrollo del Ministerio de Hacienda de la Nación, hablando sobre las reformas económicas que se vienen en el país.